Bienvenido a Nuestras Voces, lugar donde se refugian todas esas historias que han sido víctimas del silencio y de todas aquellas voces que claman liberarse y así finalmente ser escuchadas. Antes de escuchar nuestras historias, cuéntanos de qué tema te gustaría que fuera nuestro próximo video. Te leeremos en los comentarios. Saludos. En el cuarto de los espejos. No recuerdo la fecha exacta en que recibí la llamada, pero fue un miércoles. Lo sé porque estaba escuchando la misa de media semana de mi vecina a todo volumen a través de la pared. Vivir en un departamento en la Ciudad de México tiene ese tipo de peculiaridades, aprendes a compartir cosas que nunca pediste compartir. Eres restaurador de arte sacro, ¿verdad? Dijo una voz masculina, algo ronca, con un acento que me pareció oaxaqueño. Sí. ¿Quién habla? El padre Sebastián. Necesitamos tu ayuda en una iglesia antigua. No hay mucho presupuesto, pero sí mucha urgencia. Lo que siguió fue una explicación rápida, una iglesia del siglo XVIII en la Sierra Mixe, que había estado cerrada por décadas, había sido recientemente abierta tras un derrumbe parcial. Habían descubierto unos frescos escondidos tras una pared de yeso. Querían a alguien que pudiera restaurarlos con discreción. Discreción, repitió varias veces. Acepté. No por dinero. Era la oportunidad de trabajar con arte colonial olvidado. Además, la forma en que lo dijo, me picó la curiosidad. El pueblo se llamaba San Agustín de las Rosas. Ni siquiera aparecía en Google Maps con claridad. Llegué tras 7 horas de carretera y otras 2 por un camino de terracería. Nadie hablaba mucho. Las casas parecían clavadas al suelo, como si les pesara la historia. La iglesia era imponente. De cantera gris, con una sola torre y una fachada cubierta de musgo y grietas. Pero por dentro estaba helada. No por la temperatura, sino por una especie de vacío. Como si el aire mismo dudara si debía estar allí. El padre Sebastián era un hombre delgado, ojos profundos y manos temblorosas. Me recibió sin ceremonia y me llevó directo a la sacristía. No vas a restaurar la nave, me dijo sin rodeos. Lo tuyo está abajo. ¿Abajo? Bajamos por una escalera de piedra, húmeda y mal iluminada. La linterna que traía apenas alcanzaba para ver más allá de 5 pasos. La bóveda estaba cubierta de telarañas y polvo, pero al fondo, detrás de unas cortinas negras, estaba lo que parecía una capilla menor. Los frescos estaban allí, figuras religiosas, santos, mártires, pero algo en sus rostros me desconcertó. No tenían la expresión típica de dolor piadoso o éxtasis divino. Sus miradas eran humanas. Demasiado humanas. Algunos incluso parecían mirar directo al espectador. Fueron cubiertos a mediados del siglo pasado, me dijo el padre. Hubo un escándalo. Nadie quiere hablar de eso. Solo, haz tu trabajo. No preguntes demasiado. Pasé días limpiando capas de hollín, yeso y moho. Pero cada día descubrí algo que me dejaba más incómodo. En el rincón inferior derecho del mural principal, había una figura que no encajaba, no tenía rostro, solo una masa negra, como un agujero. Pensé que era deterioro, pero tras limpiar más, descubrí que así estaba pintado. Luego noté otra cosa, en varios frescos, había representaciones de espejos. Pequeños, en manos de santos, o como parte de los decorados. Pero en cada uno, el reflejo no coincidía con lo que deberían mostrar. Una mujer reflejada con ojos vacíos. Un niño que en el espejo aparece con cuernos. Cosas así. Decidí comentarlo con el padre Sebastián. Su respuesta fue mirar hacia abajo y murmurar. Ya lo sabías, ¿verdad? Sabías que había algo raro aquí. Fue al 6.º día que lo encontré. Detrás de un retablo falso, al fondo de la cripta, había una pequeña puerta de madera carcomida. No aparecía en ningún plano. Forcé la cerradura y entré. La habitación era pequeña, cuadrada, con paredes cubiertas de espejos del piso al techo. Todos antiguos, de marcos ornamentados, y ninguno estaba limpio. El aire olía a hierro viejo.
Lo más extraño era el silencio. Ni eco, ni viento. Solo un vacío denso. Me acerqué al primer espejo, y no me vi. No del todo. La figura reflejada era yo, sí, pero los ojos eran distintos. Más hundidos. La expresión, vacía. Caminé entre ellos, y cada uno mostraba una versión de mí mismo ligeramente distinta. En uno, tenía sangre en la camisa. En otro, estaba de espaldas. En otro, simplemente no estaba. Esa noche no dormí. Lo encontré al día siguiente, escondido en un cajón del altar. Era un cuaderno viejo, forrado en cuero, con una inscripción apenas legible: Padre E. Aguilar, 1952. Las primeras entradas eran comunes, sermones, reflexiones. Pero luego cambiaban. Comenzaba a hablar de las voces detrás del espejo, de los rostros que regresan, de la presencia que no bendice. Una entrada me paralizó. Hoy el espejo del norte me mostró algo que aún no entiendo. Era yo, pero no era yo. Me miraba con odio. Tocó el cristal. Juro que sentí que lo atravesaba. Cerré el cuarto. Lo sellé. Nadie debe volver allí. Nadie. Pasaron cosas raras después. La gente del pueblo me miraba distinto. Un niño me gritó: "Ya sabes lo que viste", y su madre lo arrastró lejos llorando. El padre Sebastián comenzó a encerrarse en su cuarto. Apenas hablaba. Y los espejos empezaron a cambiar. Una noche, bajé solo. Me acerqué al más grande. Me armé de valor y toqué el vidrio. Frío. Pero algo tembló del otro lado. No físicamente, sino mentalmente. Sentí que alguien más pensaba conmigo. Una segunda conciencia. Me alejé, aterrado. Subí corriendo. Esa noche soñé con el fresco. Todos los santos me miraban, pero ahora todos tenían el rostro sin forma. Al octavo día, al despertar, vi mi reflejo en el espejo del baño del albergue donde dormía. Era yo. Pero no del todo. Algo en mi mirada había cambiado. No sé cómo explicarlo. Como si ya no fuera solo yo. Intenté irme. Empacar. Pero mi coche no arrancó. Pedí ayuda. Nadie me respondió. Esa noche, el padre Sebastián vino a mi habitación. Tenía los ojos rojos, llorosos. Me dijo: "Yo también bajé al cuarto. Hace años. Jamás fui el mismo". Le pregunté qué era ese lugar. Me miró largo rato y respondió: "Una puerta. No al infierno. Al otro lado de nosotros mismos. Tuve un sueño. O algo así. Estaba frente a los espejos. Todos los reflejos se movían al unísono. Uno habló: "Déjanos pasar. Solo queremos ver tu mundo". Me desperté temblando. Bajé por última vez. Me paré frente al espejo del norte, el más antiguo. Me miré fijamente. No sé cuánto tiempo estuve allí. Algo dentro de mí se rompió. Toqué el cristal. Esta vez, sentí una mano del otro lado. No terminé el trabajo. Me fui del pueblo al día siguiente, a pie. Caminé hasta encontrar una carretera. Nunca hablé con el padre Sebastián otra vez. No le conté a nadie. No hasta ahora. Y a veces, en los espejos de mi casa, me pasa algo raro. Veo una sombra que no imita mis movimientos. Que parpadea en distinto ritmo. Que a veces, sonríe cuando yo no lo hago. No sé si todo fue real. Pero a veces me despierto con la sensación de que, mientras duermo, algo más mira a través de mis ojos. Y tengo miedo de que un día, ya no sea yo el que despierte. El retablo del silencio. Mi nombre es Mateo. En el verano del 2021, fui enviado al pueblo de San Bartolomé de los Sauces, en Michoacán, como parte de mi servicio social de teología. El obispo dijo que debía ayudar al padre encargado con tareas simples: organización de archivos, limpieza, apoyo en misas. La iglesia, construida en 1794, estaba al borde del colapso.
Las paredes exudaban humedad, el púlpito crujía como huesos viejos y todo olía a madera podrida y cera derretida. El padre Nicanor era un hombre de más de 80 años, encorvado y con la vista casi perdida. Me recibió con amabilidad, pero con una advertencia. No entres al nicho del fondo. El retablo está cubierto. Y así debe permanecer. Los días pasaron lentos. Me dedicaba a limpiar objetos antiguos, catalogar textos que nadie había leído en décadas. Pero mi atención se dirigía siempre al fondo del templo, un rincón sellado por cortinas gruesas de terciopelo carmesí. Una noche, mientras el padre dormía, entré con una linterna. Aparté la tela con cuidado, y lo vi. Un retablo de madera tallada, ennegrecida por el tiempo, cubierto de detalles que parecían más bien grotescos que religiosos. En lugar de santos, había figuras humanas con rostros cubiertos, manos atadas, ojos cerrados. Pero lo que más me perturbó fue una inscripción tallada en latín, en la base. Quia veritas odit vocem suam. Porque la verdad odia su propia voz. A partir de esa noche, todo cambió. Comencé a tener sueños extraños. Caminaba por la iglesia, pero no era yo quien caminaba. Era algo más, que usaba mis pies, que veía a través de mis ojos. El retablo ya no parecía estático. Cada vez que lo visitaba, sí, comencé a hacerlo casi cada noche, juraba que había detalles nuevos, una lágrima en el rostro de una figura. Un dedo ligeramente cambiado de posición. Las velas, que yo no encendía, a veces estaban consumidas a la mitad. El padre Nicanor me confrontó. ¿Lo miraste, verdad? No le respondí. Solo asentí. Él se sentó con dificultad y me tomó del brazo con fuerza inusitada. Hay cosas que no se restauran, Mateo. Hay cosas que se entierran para que nadie vuelva a escucharlas. Comencé a perder la noción del tiempo. Dormía mal. Escuchaba voces susurrantes que no entendía, como si alguien rezara en un idioma antiguo justo detrás de mí. Pero al voltear, nada. Un día encontré en la sacristía un cuaderno. No tenía autor, solo fechas. En sus páginas, alguien narraba sueños muy parecidos a los míos, en 1958. Hablaba del retablo. De cómo las figuras parecían pedir ayuda. De cómo al final, una de ellas, abrió los ojos. El padre Nicanor murió en su sueño, 3 días después. La iglesia quedó a mi cargo hasta que enviaran a alguien más. Pero nadie vino. Y yo, seguí bajando al nicho. Cada noche. El retablo ahora tenía una figura más. Una figura en el extremo derecho, que se parecía demasiado a mí. Intenté dejar el pueblo. Caminé por horas, pero cada sendero me regresaba a la entrada de la iglesia. Cada reloj marcaba la misma hora. Cada día era gris. Han pasado 3 años. O eso creo. Sigo aquí. Ya no duermo. Solo observo. A veces me parece que el retablo me habla. No con palabras, sino con presencias. Con el silencio. Y en ese silencio he comprendido algo. La verdad, nunca fue para ser escuchada. El confesionario de piedra. El padre Elías fue asignado a la campana después de un escándalo en su antigua parroquia. Nadie preguntaba por qué. Nadie quería saber. En estos pueblos pequeños, el silencio es más seguro que la verdad. La iglesia de San Miguel Arcángel era majestuosa, pero olvidada. Tenía un aura pesada, como si alguien o algo la habitara incluso cuando estaba vacía. El padre Elías notó algo extraño desde su llegada, un confesionario hecho completamente de piedra, empotrado en uno de los muros laterales. No se usaba. Nadie lo mencionaba. Y, sin embargo, todas las mañanas, al abrir la iglesia, encontraba las cortinas del confesionario movidas, como si alguien hubiera estado dentro. La primera confesión fue de un hombre mayor. Entró en el confesionario sin ser llamado. El padre Elías se acomodó del otro lado, sorprendido. Pero la voz que habló no era la de un hombre. Era una voz delgada, susurrante, como la de un niño que no sabe si está contando un secreto o inventando uno.
He visto cosas que no debo ver, dijo la voz. Y ahora ellos me ven a mí. Elías pensó que era una broma. Pero cuando salió, no había nadie en la iglesia. Nadie había entrado. El padre Elías comenzó a tener sueños. En todos, el confesionario de piedra estaba allí, pero en otro lugar, en medio del desierto, rodeado de figuras encapuchadas que rezaban sin boca. El confesionario se abría y, dentro, había un espejo. Y en el espejo, él no se veía. Despertaba con el corazón latiendo como un tambor, y cada vez, las cortinas del confesionario estaban movidas. Una tarde, al cerrar la iglesia, creyó escuchar una confesión sin haber nadie dentro. Padre, lo siento, decía la voz. Fue mi culpa. No debí entrar al cuarto de los niños. Elías se quedó helado. Nadie conocía ese detalle. Nadie sabía lo del escándalo en su antigua iglesia. Él lo había confesado años atrás, bajo presión del obispo. Se suponía que su penitencia era el silencio. Pero ahora, esa voz lo sabía. Y al salir del confesionario, encontró en el banco una vela encendida. Él no la había puesto ahí. Una semana después, un joven desconocido entró en la iglesia. No saludó, no rezó. Fue directo al confesionario de piedra. Elías dudó, pero entró. Padre, ¿cree usted que un pecado puede vivir dentro de una pared? No entiendo tu pregunta. ¿Y si la piedra también escucha? El padre intentó ver del otro lado. No había nadie. Volvió a soñar esa noche. Esta vez, el confesionario estaba abierto y él se encontraba dentro, sin poder salir, rodeado de voces que decían, te escuchamos desde siempre. Una anciana se le acercó al padre una mañana. Le entregó una carta amarillenta, temblando. Mi hijo murió en este lugar. Se confesó con usted. Lo vi entrar, pero nunca lo vi salir. Elías leyó la carta en soledad. Era de un joven que hablaba de visiones. Decía que el confesionario le hablaba. Que le pedía que dejara su alma dentro. La fecha era de 1996. Antes de que el padre Elías llegara. Pero el último párrafo decía: yo sé que usted también lo escucha. No lo niegue. Yo sé que usted lo vio moverse. Que lo oyó respirar. El confesionario lo ha escogido. Cada día, el confesionario parecía acercarse más. No físicamente. Pero su presencia era más notoria. Elías evitaba mirarlo, pero siempre acababa mirándolo. Había algo en su forma que lo inquietaba. No tenía ventilación. No debía transmitir sonido, pero las voces seguían viniendo. Una noche, mientras oraba, se quedó dormido en el altar. Despertó dentro del confesionario. No sabía cómo había llegado ahí. Golpeó la puerta. Nadie respondió. Escuchó pasos, y luego su propia voz, hablándole desde afuera. Tranquilo, padre. Ya casi es su turno. Elías comenzó a hablar consigo mismo. En voz alta. En silencio. En los sueños. Se confesaba con el confesionario. Y éste, respondía. Con preguntas. ¿Quién fue el primero, padre? ¿Qué hiciste cuando supiste? ¿Y por qué no hablaste? Las preguntas dolían. No tenían respuesta. Una noche, la cortina se abrió sola. Una figura se sentó del otro lado. No tenía rostro. Pero hablaba. Tú no estás aquí para perdonar. Estás aquí para confesar. Confiesa. Ahora. Elías gritó. Corrió. Pero la puerta de la iglesia estaba cerrada. Y el confesionario se abrió de nuevo. La historia termina con una carta. La escribe el nuevo sacerdote, enviado por el arzobispado. Al llegar, encontré la iglesia cerrada. Polvo por todas partes. Nadie supo decirme qué pasó con el padre Elías. Solo una anciana me dijo, ya no sale. Ahora él escucha, punto. El nuevo padre describe cómo la iglesia está fría, el aire pesado. Pero lo que más lo inquieta es ese confesionario de piedra.
Lo encontró abierto. Dentro, había una sotana negra colgada y marcas de uñas en las paredes internas. No he entrado aún. Pero cada mañana encuentro las cortinas movidas. Y anoche, me pareció oír una voz. Decía, perdóname, no pude más. El silencio de Santa Lucía. Siempre creí que la fe bastaba para sostenernos. Que mientras mis labios recitaran los salmos y mis rodillas tocaran el suelo, Dios me escucharía. Pero el silencio, ese maldito silencio del convento, tenía otros planes. Mi nombre es Inés. Hermana Inés. Tengo 32 años y he vivido en el convento de Santa Lucía desde que tenía 20. Lo elegí como refugio, como exilio voluntario, tras la muerte de mi hermana menor, Teresa. Murió en circunstancias oscuras. Dicen que fue un accidente. Yo prefiero no hablar de ello. No porque no lo recuerde, sino porque lo recuerdo demasiado bien. El convento está en lo alto de una colina en Guanajuato, rodeado de cipreses torcidos por el viento. Las paredes, gruesas y húmedas, murmuran cuando cae la noche. Las puertas chirrían como si se quejaran al abrirse, y las estatuas de santos parecen tener los ojos más vivos que los nuestros. Todo comenzó una noche de octubre. Me desperté sobresaltada, con el corazón latiendo en el cuello. No hubo un ruido fuerte, ni un grito. Solo, un cántico. Un salmo en latín, antiguo, casi susurrado, saliendo de la capilla principal. El problema es que esa capilla había estado cerrada con cadenas desde antes de que yo llegara. Nadie entraba allí. Ni siquiera las hermanas mayores. Al día siguiente, vi algo más, el crucifijo de mi celda estaba girado. Colgado boca abajo. Pensé que habría sido una broma de mal gusto, pero las bromas no existen aquí. Y cuando intenté contárselo a Sor Matilde, simplemente me dijo que quizás necesitaba rezar más. Pero noté cómo evitaba mirarme a los ojos. A la tercera noche, me encontré con ella. O con algo que se parecía demasiado a ella. Teresa. Estaba en el claustro, entre las sombras de la madrugada. Su vestido blanco flotaba apenas, sus pies no tocaban el suelo. Su rostro, pálido. Sus ojos eran pozos vacíos, negros como la brea. Pero su voz era la misma. Todavía no es tarde, Inés, recuerda. Corrí. Tropecé. Lloré. Y por primera vez en muchos años, recé con miedo. Empecé a buscar respuestas. El silencio ya no era paz. Era amenaza. Las paredes del convento me devolvían ecos que no eran míos. Una noche, revisando el altar de la sala antigua, encontré un pequeño compartimiento oculto. Dentro, había un diario. Sor María del Silencio. Año del Señor de 1852. Su letra era temblorosa, casi infantil. Hablaba de visiones. De una figura femenina, cubierta por un velo negro, que aparecía en los rezos nocturnos. Decía que el convento había sido fundado sobre una cripta antigua, donde los pecados se enterraban, pero no morían. Y hablaba de ella. Lucía. No santa. Solo Lucía. Una monja ciega, martirizada por sus visiones. Decía ver más allá de Dios. Decía que la fe no era para salvar, sino para alimentar algo más antiguo, más hambriento. Algo sellado bajo tierra. Conforme leía, más cosas comenzaron a suceder. Voces detrás de las paredes. Las demás hermanas murmuraban cuando yo pasaba. Una me entregó un rosario, con espinas en lugar de cuentas. Volvía a soñar con Teresa. Pero ahora ella no hablaba. Solo abría la boca, y dentro había gritos. Una noche, decidí seguir el ritual del diario, el rito del espejo. En la sala de penitencia, a la luz de velas, me miré a mí misma. El rostro que vi no era el mío. Era el de Teresa. Me observaba, y sonreía. Detrás de ella, vi la capilla abierta. Escuché la voz. La fe sin ojos es obediencia. Y tú, has comenzado a ver.
Fui a la capilla. Las cadenas estaban rotas. Dentro, todo estaba cubierto de símbolos tallados en latín y sangre seca. Las paredes rezumaban humedad. Y en el centro, una figura con velo negro, sentada sobre un altar roto. No se movía, pero su presencia lo llenaba todo. No hablaba con palabras, sino con pensamientos. Me mostró la verdad. La muerte de Teresa no fue un accidente. Yo la empujé. Éramos niñas. Estábamos jugando en un viejo cuarto de nuestra casa cuando encontramos una trampilla. Bajamos. Y allí, entre restos de velas y símbolos extraños, algo nos miró. Me asusté. Grité. Ella quiso acercarse. Y yo la empujé. Cayó. Se rompió el cuello. Me lo oculté a mí misma. Lo borré. Me refugié aquí. Pero los pecados no mueren. Solo esperan. La figura se levantó. El velo cayó. No tenía rostro. Solo una cavidad donde debían estar los ojos. Las demás hermanas aparecieron. Rodeándome. Algunas lloraban. Otras sonreían. Todas llevaban los ojos vendados. El voto de oscuridad, dijeron al unísono. Solo los ciegos pueden ver la verdad. Entonces lo comprendí. Lucía no era santa. Era cárcel. Y yo, la llave. Volví al espejo. Recité el salmo del diario. Y, como ella, me arranqué los ojos. Sentí el dolor. Sentí el grito en mi garganta. Y luego, silencio. Pero no el de antes. Este era real. Puro. Y la cosa volvió a dormir. Ahora vivo en la capilla. Las otras hermanas me alimentan. Rezo con ellas. Ya no veo, pero comprendo. Porque el ojo que ve la verdad debe cerrarse, para siempre. Pero a veces, en la madrugada, cuando el viento sopla entre los vitrales rotos. Escucho a Teresa. Jugamos otra vez, Inés. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte para más videos así. Compártenos de que quisieras que fueran nuestras próximas historias. Te leeremos en la caja de comentarios. Saludos.